Ok, entonces abrí nomás tu pantalla y vamos a desarrollar sobre eso. Bueno, vemos entonces que estábamos en el punto uno de funciones lógicas, ¿puede ser? O contar si ya teníamos que hacer ahora. No, como veo que está No, en ya amarillo. terminamos el otro curso. Terminamos funciones lógicas, bueno, dale. Entonces ahora vamos a empezar con contar si. Contar si en realidad tiene una combinación de función lógica sí con otra función, que en este caso una función matemática y trigonométrica, o a lo mejor es estadística, no sé exactamente en qué categoría está, pero es una combinación de ambas. Entonces, si sucede algo que yo voy a establecer como un criterio, entonces si ese criterio se da, yo voy a pedir que cuente, por ejemplo, ¿verdad? Pero vamos a hacer conjuntamente con la función sumar sí. Sumar sí, sí es una función combinada lógica con matemática, y contar sí es una función estadística con la función lógica. Pero ambas funcionan de la misma manera. La única salvedad es que sumar sí tiene un argumento más con respecto a contar sí. Entonces contar sí va a tener solamente dos argumentos y sumar sí va a tener tres argumentos, pero realizan la suma o realizan la cuenta si se da el criterio que yo voy a definir. En este caso tenemos como siempre nuestra planilla de trabajo, y en esa planilla de trabajo vamos a controlar los elementos de vendedor. En el caso de cada uno de los vendedores, lo que queremos ver es si aparece el nombre de uno de ellos, entonces vamos a cuantificar la información de la base de datos. Para eso nos vamos a posicionar en la celda F4, debajo de contar sí, a la derecha de Juan, y ahí vamos a hacer la carga. Si la carga vamos a hacerlo con FX, presionamos FX, y vamos a hacerlo manual, escribimos es igual. Eso ya depende de cómo quieras hacerlo vos, Milagros. Vamos a avanzar. La función se llama contar punto sí. Tiene un punto ahí en el medio de las dos palabras. Entonces esa es la que vamos a usar. Contar punto sí. Si no encontramos ahí abajo, quiere decir que no la usamos recientemente, por eso vamos a tener que entrar en el selector donde dice usada recientemente. Hay una flechita, y en esa flechita vamos a buscar la categoría. Yo decía que era estadística. Entramos en estadística, vamos a mirar si está ahí. Estadística, y ahí exactamente, ahí está, contar puntos sí. Como decía, dos argumentos. El primer argumento es el rango. El rango sería en qué lugar voy a observar el criterio. En este caso, el rango donde yo voy a observar el criterio es en la columna vendedor, es decir, en todos los datos, en todos los elementos de la columna vendedor. Por lo tanto, vamos a seleccionar toda la columna, y ahí es donde vemos que el rango quedó de D10 hasta D66. Perfecto. Ahí aparecen varias veces los nombres de los vendedores, pero yo lo que voy a necesitar que me cuantifique solamente uno de ellos. Y ese nombre voy a poner ahí donde dice criterio. Criterio entonces va a ser el nombre que yo quiero que cuantifique. En este caso, una de dos. Si el nombre está en una celda, señalo la celda. Si el nombre no está en una celda, entonces puedo escribir. Ya depende de cómo quieras hacer milagros. Como el nombre de Juan está al lado de esa fórmula donde acabamos de insertar la función, entonces quisiera que selecciones esa celda. La celda creo que es, ¿dónde te dije yo? En 4. Y si va a ser D4 tiene que ser, o E4 seguramente va a ser. Entrar nomás y andate hacia arriba. Vamos a ver dónde aparece el nombre de Juan ahí en esa columna E. Un chiquitito más arriba, uno más arriba, porque está por encima de la base de datos, ¿sí? Eso, ahí está, ahí mismo. Ese es Juan, entonces vamos a seleccionar E4, perfecto. Y una vez que hicimos eso, ahí ya está, digamos, cuantificándome los elementos de Juan que se ubican dentro del rango, y ese es básicamente el trabajo de contar, sí. Solo cuenta aquellos que corresponden al criterio. Los demás valores que se seleccionaron, si no corresponden, no están dentro de la cuenta. Nada más que eso. Ahora, ¿cómo puedo hacer para que esta información ya me replique los datos de los demás vendedores, de Rodolfo, de Raúl y de Andrés? Acuérdense que nosotros hasta acá señalamos un nombre de vendedor y un rango de varias celdas. Entonces, ese rango de varias celdas se va a copiar para abajo si es que hacemos ese arrastre. Por lo tanto, hay que hacer el ajuste del tipo de referencia. Y esa referencia solo al rango de los vendedores, vamos a ponerle los símbolos de dólar para que no se nos mueva eso cuando copiemos la fórmula para abajo. Entonces entramos un ratito en la fórmula, ahí donde dice D10, D66, seleccionamos eso,
Ustedes ya saben que la carga se puede hacer o manualmente escribiendo el símbolo de dólar. Para eso hay que escribir delante de la letra y delante del número, o bien seleccionando todo y presionando la tecla F4. En algunas máquinas hay que presionar primero Fn con el F4 para que aparezcan los 4 símbolos de dólar, y una vez que aparecen eso, entonces le damos Enter. A E4 no le vamos a cambiar el tipo de referencia porque cuando copiamos para abajo queremos que vaya cambiando el nombre hacia abajo también de Rodolfo, de Raúl y de Andrés. Entonces ahí podemos arrastrar, copiar y pegar en otros términos, no el doble clic porque él intenta bajar inclusive sobre la celda combinada, entonces ahí nos sale ese error de celda combinada. Entonces, o arrastramos manualmente hasta llegar a Andrés, o copiamos y pegamos así con control C, con control V, ¿verdad? Eso ya depende. Ahí podemos ver que Rodolfo, Raúl y Andrés tienen 14 elementos, Juan tiene 15. Ahí lo que tendríamos que ver, verificar, si es que corresponde esa información, ¿sí? Si corresponde la información que nos muestra finalmente contar sí. Por lo tanto, quiero que hagamos un filtro en la base de datos y vamos un poco a verificar que esos datos nos hayan traído correctamente. Entonces, seleccionamos los encabezados de la fila 9, le ponemos un filtro simple nomás, vamos a filtrar por cada uno de los vendedores y vamos a cuantificar a ver si la información que estamos viendo en el resultado de cada uno de los contar sí es correcto. Entonces, primero Juan, vemos que son 15 los elementos, por lo tanto ese dato está trayendo correctamente. Acuérdense que cuando se hace primeramente el filtro, sin seleccionar ningún dato, allá abajo en la barra de estado hacia la izquierda ya nos muestra la cantidad de elementos filtrados y la cantidad total de elementos. Entonces, esa ya podría ser una visualización de los datos. Bueno, ahora filtramos Rodolfo. Ojo, que simplemente estamos haciendo eso para verificar que los datos que muestra contar sí sean correctos. Nos da 14 elementos, esto está bien. Volvemos a filtrar Raúl en vendedor. También son 14. Y por último, Andrés. Y Andrés, quiero ver si... Perfecto, estamos en lo correcto entonces. O sea, si no hacíamos contar sí, esta hubiese sido otra forma de cuantificar la información. Entonces, habrá veces donde nosotros no queremos hacer esto con los filtros por las tantas repeticiones que habrá que hacer. Entonces, una opción de cuantificar, perdón, sería justamente la ayuda de ver en planilla la información con ayuda de contar sí. Y así como hicimos la cuenta, ahora en la columna de al lado vamos a insertar la función sumar sí. Sumar sí, repito, tiene un argumento más que contar sí. Entonces, ya sea escribiendo o con fx, vamos a insertar la función. Entonces va a ser más sumar punto sí. Ojo que hay un punto ahí en el medio. Bien. Ojo que hay también un conjunto, pero eso vamos a ver después, ¿sí? Vamos a entender primero cómo funciona la función contar sí, sumar sí, y luego vamos a ver qué variación hay con conjunto. Bien, ahí están los tres argumentos. El primero es rango. Ojo que rango es el mismo dato donde nosotros vamos a ubicar al criterio. Por lo tanto, si seguimos queriendo sumar los datos de Juan, Juan es nuestro criterio y el rango donde aparece Juan es en la columna vendedor. Hay que atender nomás que ahora le hicimos filtro, el filtro está activo, hay algunas filas que están vacías, por lo tanto tendríamos que o escribir o salir un rato de filtrar y para evitar no seleccionar algunas celdas, nomás digo, ¿verdad? Entonces, ojo con eso cuando usamos filtro y tenemos que hacer selección completa de información, digamos, ¿verdad? Eso. Entonces va a ser desde de 10 hasta, y ahí nos vamos hasta el último, de 66 creo que era. Bien, acuérdense que nosotros íbamos a copiar esta fórmula para abajo y el rango teníamos que cambiarle la referencia, entonces eso ya podemos hacer ahí en el momento de hacer la selección luego, ¿verdad? Eso también es importante entender, que si antes de hacer F4 ya hicimos otra cosa y luego borramos y volvemos a ponernos al final, él solamente le cambia la referencia al último dato del rango y no a todo el rango, ¿sí? Por eso D10 no tiene
los símbolos de dólar. Entonces habrá que seleccionar otra vez de 10 la parte del rango que se quedó sin símbolos de dólar para poder aplicarle a todo el rango la referencia, el cambio de referencia, ¿sí? Eso es así en Excel. O sea, o cuando terminamos de seleccionar ya aplicamos F4, o si hacemos otra cosa y después volvemos, tenemos que hacer la selección completa de los datos, eso, para que le aplique a todo el rango el cambio de referencia. Listo. Punto y coma, ahora sí tenemos que seleccionar el criterio, y el criterio dijimos que iba a ser Juan, seleccionamos la celda E4, muy bien. A ese no le ponemos referencia absoluta, solo con relativa está bien. Punto y coma, y este es el otro argumento que no tenía contar sí, que en este caso yo voy a seleccionar los valores que se van a sumar, y esos datos están en monto, y tienen que ser desde F10 hasta F66, ¿verdad? Los elementos de toda la base de datos que se van a tomar para sumar cuando dé en criterio Juan, es decir, los elementos que correspondan a Juan nomás se van a sumar. Se le pone también, perdón, se le pone también el cambio de referencia absoluta, porque ese rango también se va a copiar para abajo, y si se copia para abajo sin referencia absoluta, eso va a moverse para abajo, y ese es el riesgo, digamos, de que algunos datos no se sumen, por ejemplo. Si le hacemos el cambio de referencia, eso está bien, le vamos a dar enter ahí. Al darle enter, entonces vemos que nos da 39 millones. Eso inclusive podemos copiar ya para abajo para ver el valor de los demás. A lo mejor ese peso quita que está ahí al lado nos va a inhabilitar a que hagamos el arrastre, pero podemos copiar así como está haciendo, copiar y pegar, ¿verdad? Con el teclado. Eso, lo que ahora vamos a verificar otra vez es si al hacer los filtros por cada vendedor, esas sumatorias son las que se muestran. Lo ideal es entender que esto lo hacemos solamente a los efectos de hacer un control cruzado cuando, no sé, dudamos de la información, o cuando es la primera vez que usamos la herramienta, etcétera, etcétera. Entonces siempre les pido hacer eso para poder estar tranquilos y seguros de que la información es la correcta, digamos, ¿verdad? Entonces, ahora filtramos Rodolfo, tiene que salir 36,400, vamos a ver si eso es así. Perfecto, salió también. Siguiente es Raúl, tiene que salir 37.100.000. Vemos que es 37.100.000. El último tiene que salir 35.700 para Andrés. Una vez que estamos seguros de que todo está bien, entonces ya podemos dejar como definitivos nuestros resultados. De hecho, lo eran luego, solo que controlamos a ver si estaban todos bien. Y listo. Bueno, esto fue contar sí y sumar sí. Lo que viene ahora en la siguiente pestaña es una ampliación de la función. ¿A qué me refiero con ampliación? Que estos dos solo me permitían sumar o contar un criterio, uno solo. Sin embargo, el que viene ahora va a ser la posibilidad de hacer la suma o la cuenta de más de un criterio. Y ahí es donde nos ayuda básicamente a poder tener en cuenta más condiciones que se tienen que cumplir para poder hacer la suma o la cuenta. Entonces, podemos cambiar de color de pestaña ya a esta. Este ejercicio está completo. Al otro vamos a hacerle unos cambios en el sentido de que, a ver, vamos a hacer un poco unos cambios. ¿Qué cambios? A ese peso quita quiero que le elimine un ratito, por favor, Milagros. Seleccionarle y eliminarle nomás. O llevarle más a la derecha, pero no le vamos a usar. Bueno, quiero que te pongas un ratito al lado de resultado, ahí en H3, la celda H3. Quiero que ahí escribas criterio 1, ponele, por favor. Criterio 1. A la derecha vas a ponerle criterio 2. Entonces vamos a completar la información ahí en I3 nomás. Espera, Ahí ¿qué al lado pasó? nomás. Se trabó mi... Ah, Ahí bueno, está. bueno. Ahí, criterio 2. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Como yo les dije que íbamos a ver la diferencia entre contar si, sumar si y contar si conjunto y sumar si conjunto, entonces ahora vamos a cargar primero los criterios 1 y 2 para luego hacer la visualización de los datos que vamos a cargar. Entonces, al lado de criterio 1, quiero que escribas criterio 2. Profe, vos sabés que no escriben nada. No sé qué le pasó. Andate un poco a otro programa y volvé a entrar. O sea, a otro, a qué sé yo, tu correo, andate otra vez a Excel. A veces suele ocurrir eso, ¿verdad? Probamos ahora.
¿No pasó nada? Tampoco. Cerrá un poco No. Excel, cerrá este archivo cerrá, volvé a abrir y ahí vamos a ver. Porque no tocaste ninguna combinación de teclado de bloqueo de teclado, por ejemplo, ¿verdad? O sea, vos no tenés, ¿cómo era No que se sé, llama? profe, que no creo. Scroll lock. Mío escribió sin problema la... No, y por eso para ver nomás si a ella cerrando y abriendo otra vez le vuelve a recuperar la escritura, nomás digo. Y ya cerré, profe, y no cierra tampoco. De la cerré. Entonces se Mi quedó Excel tiene el colgado. problema. Bueno, Sí. no pasa nada. Enrique, si vos pudiste escribir, quiero que dejes un ratito milagro de compartir tu pantalla. Vamos a pedirle a Enrique y vamos a hacer con Enrique entonces esa parte donde cargamos los valores de criterios nomás. O sea, la verdad, así como otras funciones en Excel, o pueden estar la información en las celdas o puedo escribir yo en el momento que cargo la función. Pero para facilitarnos más nomás la información, vamos a escribir ya ahí en la columna. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? En criterio 1, debajo de criterio 1, Enrique, quiero que escribas un criterio que vamos a tener en cuenta. En este caso, el punto 1 ya dice, contar cuántos registros tiene Juan. Vamos a suponer que nuestro criterio 1 va a ser Juan. Entonces, debajo de criterio 1 escribí Juan. Un ratito. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, ahí, Juan. Al lado de Juan vamos a elegir, ojo, yo te voy a dar la libertad o que elijas cualquier otro dato. El dato que vas a elegir nomás no tiene que estar más en vendedor, puede ser cualquier otro encabezado o localidad o monto, tipo de factura, cliente, fecha, tipo de cliente, pero que tenga que ver con Juan. Es decir, si justo elegimos un valor de otra columna que no tiene que ver con Juan, no voy a tener ninguna cuenta y ninguna suma. La idea entonces es tratar de elegir otro elemento de otro encabezado que cruce los datos con Juan como para poder tener Asunción. Listo, ahí ya está. Y vamos a hacer lo siguiente. Allá donde dice resultado, quiero que escribas donde está el título resultado. Contar si conjunto quiero que ponga. Contar punto sí punto conjunto. Medio largo es lo que vas a escribir, no importa, escribir nomás. Contar punto sí punto conjunto. Bueno, en esa columna vamos a hacer la inserción de esa función, de contar, agrandar nomás si querés, no pasa nada. Bien, bueno, ahí vamos a empezar. O con fx o escribiendo, ya como vos quieras. Vamos a cargar ese nombre de función ahora. Se llama entonces contar.sí.conjunto. Ahí está, ese podemos seleccionar. Y él nos va a mostrar los criterios. Bueno, o sea, los argumentos. El primer argumento se llama rango criterios 1. Atiendan que, porque este enumera los rangos de criterios que nosotros podemos seleccionar. Para entender, el criterio 1 está en el rango de la columna vendedor y el criterio 2, que va a ser Asunción, va a estar en el rango de la columna localidad. Entonces vamos a tener dos rangos de criterios que seleccionar. El que ahora vamos a seleccionar es el rango de criterio 1. Por lo tanto, vamos a seleccionar la columna vendedor desde D14 hasta, y ahí ya no sé de dónde termina. Entonces, vayamos un poco a ver eso. Muy bien. Hasta ahí. ¿Cuánto es? 70. Ok. Desde D14 hasta D70. En este caso, no vamos a copiar y pegar. Por lo tanto, vamos a obviar nomás la referencia absoluta. ¿Sí? Entonces ahí, punto y coma, para poder poner ahora el siguiente argumento. El siguiente argumento es el criterio. ¿Qué criterio vamos a tener en cuenta en el rango que seleccionamos hace rato? Y va a ser Juan. Juan nomás ya se quedó ahí detrás de nuestra función porque era H4, ¿sí? Entonces en vez de E, quiero que borres la E y pongas H4. Entonces él solo va a seleccionar lo que ya está detrás de nuestra función que estamos cargando ahora, ¿sí? Punto y coma va a pasar a mostrarnos ahora el argumento 3. El argumento 3 es el rango del criterio 2. Como Asunción va a ser nuestro criterio 2, el rango donde está Asunción va a ser desde eso, E14 hasta E70. Muy bien. Dos puntos, perdón, punto y coma. Y ahora Asunción que otra vez se quedó atrás. Tiene que ser I4. I4, sí. Listo. Se cierra paréntesis, se le da Enter. Y en ese momento tenemos que ver que según la función contar si conjunto, son 5 los elementos que coinciden tanto en Juan como en Asunción. Eso también podemos corroborar haciendo el filtro. Entonces vamos a filtrar Juan y en localidad filtramos Asunción. Y exactamente tienen que ser 5 los elementos que se muestren. Entonces, lo que acá estamos viendo es que con los filtros tengo ese resultado de detalle o de resumen,
y con, perdón, de detalles y qué. Y el resumen sería con el contar si conjunto, ¿sí? Pero así tendríamos que hacer la carga. Repito, si no cargamos esa separación de criterio 1 en H y criterio 2 en I, esos datos que cargamos en las celdas tendríamos que estar cargando dentro de las funciones para que eso también se cuantifique correctamente, ¿sí? Lo que no puedo es tener diferencias entre el valor que cargo en la celda con respecto al valor. Por ejemplo, Asunción. Si yo pongo Asunción sin acento, por ejemplo, andate pongo un ratito nomás a cambiarle el acento que tiene Asunción ahí en I4, deben coincidir sí o sí. Si yo le pongo un carácter diferente, en ese momento ya no son valores coincidentes, por lo tanto, él ya me hace un cambio en el resultado. Como cualquier herramienta, como en filtro, como en las búsquedas, como todo lo que ya estuvimos viendo antes, ¿sí? Bueno, perfecto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Milagro, yo no sé si vos me estás escuchando, aunque tu Excel se haya colgado, quiero que vos me definas ahora para el siguiente. En este caso, en el siguiente podemos hacer sumar sí conjunto. Y otra vez de Juan y Asunción. Entonces, nada, lo que te iba a pedir en realidad va a ser para el siguiente recién. Pero vamos a hacer ya contigo Enrique. Discúlpame, te molesté, Valde Milagro. Enrique, otra vez quiero que vuelvas a cargar, pero ahora, solo para mostrarles algo, en vez de hacer la carga escrita, quiero que ingreses la función sumar si conjunto por el botón FX. Un ratito, entonces, clic en el botón FX, vamos a buscarle a sumar si conjunto, porque así se llama, sumar.si.conjunto, solamente porque quiero mostrarle que aunque me dé cantidad mayor de criterios a poder seleccionar, también tiene un límite. Es el límite lo que le quiero mostrar. Entonces, al darle a aceptar, nosotros vemos que salen los primeros dos argumentos, pero en el momento que nosotros vamos llenando los argumentos, ellos van mostrándonos, discúlpame que seleccionaste contar si conjunto y es sumar si conjunto. Lo que vamos a insertar ahora, ¿sí? Ahí, sumar, discúlpame, yo te dije contar, pero bueno, sumar si conjunto tiene que ser. Ahí está, ese es. Ok, rango de suma. Acuérdense que siempre el rango de suma va a ser el lugar donde están los valores que se pueden sumar. No puede tener nada que ver el rango de suma con los criterios, por lo tanto, ahí no tenemos de otra que seleccionar la columna monto, que creo que tiene los valores para sumar. Acuérdense nomás que si hay filtros activos, hay que escribir la primera celda de la columna y la última celda, creo que era 14 y 70, ¿sí? Entonces va a ser F14 a F70, porque en la columna F están los importes, dos puntos, F70. Creo que era 70 la última celda. Eso. Y ahora el rango de criterio. En el rango de criterio, y ahí aparece criterio 1, ni bien seleccionamos rango de criterio 1. Bien. Vamos a seleccionar otra vez vendedor. En este caso va a ser, a ver, D14, dos puntos, D70. Ya escribimos nomás para hacerlo más rápido. El criterio 1 va a ser Juan, que como estaba ahí al lado, podemos escribirle también, no hay problema, ¿sí? Bien. Bueno, ahora lo que quiero ver es que cuando escribimos Juan, abajo aparece el rango de criterio 2. Al hacer clic en rango de criterio 2, tiene que aparecer a la derecha del panel de argumentos una barra de desplazamiento. Justo nomás le llevas hasta tu derecha y no se ve la barra de desplazamiento. Si le llevas a tu izquierda a ese panel, ahí aparece la barra de desplazamiento. Agarrarle por la barra de desplazamiento y llevarle todito hacia abajo, pero a la barra lo agarrarle para irse más rápido. Eso. Quiero que vean que esa es la cantidad de rangos, perdón, de criterios diferentes que uno puede tener, tanto para sumar sí como para contar sí conjunto. ¿Sí? Entonces, 127 es el límite de cantidad de criterios diferentes para que si todo coincide, entonces él va a estar o contando o sumando. Con uno de ellos no coincida, él ya no te trae la sumatoria o la cuenta correcta para la función que corresponda. ¿Sí? Eso nomás es lo que quería mostrarles con respecto a contar si conjunto y sumar si conjunto, que es su límite en cantidad. Pero ya que estamos cargando, entonces vamos a cargar el rango de criterio 2. El rango de criterio 2 va a ser, a ver, Asunción. Asunción está en localidad y localidad de la columna E. Va a ser entonces E14, dos puntos, E70. Muy bien. E70.
Y el último, que es el criterio, va a ser asunción, que podemos escribirlo o podemos seleccionar de la celda. Como hace rato escribimos, este está seleccionado y dice asunción con el acento, entonces le podemos dar a aceptar y al darle a aceptar ya tendría que traernos la sumatoria. Lo que podemos verificar es que la selección de los valores debe darnos 12 millones y efectivamente es lo que nos da. Entonces esa es la información que nos traen estas dos funciones, contar si conjunto, sumar si conjunto. Por una cuestión de tiempo, por una cuestión de espacio, nomás yo les muestro hasta dos criterios dentro de la función. Ustedes pueden usar hasta 127, que es el límite cuando necesiten hacer cuentas o sumas de este tipo de información. Entonces, la diferencia entre contar si conjunto y contar si es la cantidad de criterios que uno puede seleccionar entonces para contar, y sumar si conjunto versus sumar si es también. Uno es para un solo criterio, otro es para más de un criterio. ¿Qué tal estamos hasta acá? ¿Se está entendiendo? ¿Hay alguna duda? Bien, bro, bien. Bien, profe. Bueno, acá hay muchas repeticiones, pero la repetición que me interesa es poder hacer, por ejemplo, ¿qué ocurre? Porque lo que es potencial, tengo que escribir o potencial o tengo que señalar de una celda. Pero ¿qué pasa cuando yo necesito, por ejemplo, el punto 5? El punto 5 dice, contar cuántos registros mayores a 3.800. Ojo con el mayor a un importe. ¿Por qué? Porque yo no puedo, por ejemplo, poner nomás el importe y no ponerle que es mayor o menor. Sí o sí le tengo que poner lo de mayor que, mayor o igual, menor o igual o menor que, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se hace eso? Eso es lo que quiero mostrarle. Entonces, ahí en la fila, ¿cuánto es? Fila 8, como criterio 1 vas a dejar mayor a 3.800, pero vas a escribir el símbolo mayor que y después el 3.800 al lado, Enrique. Ponete ahí en la celda H8, que no hay nada. En H8 vas a saltar potencial, eso, ahí. Y ahí escribí mayor que es el símbolo mayor que, ¿verdad? Primero, con al 62, con el cifrado ASCII, o si tenés tu teclado a la izquierda de la Z, la tecla que escribe, eso. Y 3.800 sin separador de miles, así nomás, directo, 3.800.000 de lujo. Y eso está listo. El criterio 2, vamos a suponer que valores mayores a 3.800 tengan, por ejemplo, ¿qué puede ser? Tipo de cliente VIP. Y ahí entonces escribís VIP. Ojo que cuando hablamos de criterio 1 y criterio 2, en ningún momento mencionamos los encabezados. Los elementos de esas columnas nomás ya tenemos en cuenta, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer esa inserción ahí a la izquierda. A la izquierda de mayor a 3.800 vamos a insertar, o vamos a escribir o vamos a insertar. Eso ya depende de ustedes nomás. Vamos a hacer primero contar sí. Contar sí conjunto. Entonces va a ser es igual, contar punto sí, punto, eso. Seleccionamos y empezamos lo que nos pide. Doble clic o tabulador a esa función que está abajo para que ya aparezca todo escrito. El primer argumento del rango de criterio 1. Ok. El rango del criterio 1, acuérdense que el rango de criterio, perdón, el criterio 1 es mayor a 3.800, debe ser donde aparece el importe. Y el importe aparece en la columna F. Entonces va a ser F14, dos puntos, F70. Bien, punto y coma. Ahora viene el criterio 1. El criterio 1 está en la celda H8, que podemos escribir o señalar, ¿verdad? H8, de lujo, punto y coma. Viene ahora el rango del criterio 2. El criterio 2 va a ser VIP y VIP es tipo de cliente. Tipo de cliente debe ser la columna C, C14, 2 puntos, C70. Muy bien. Punto y coma. Y ahora viene el criterio 2, que está escrito en I8 o escribo también VIP, ¿verdad? Eso ya depende de cómo querramos hacerlo. Se cierra solo un paréntesis, se le da Enter y ahí vemos que solo un registro mayor a 3.800 es VIP. Vamos a hacer un poco el filtro. Vamos a ver si es verdad. Solo VIP. Y ahora el filtro de número, en el filtro de número que podemos entrar ahí arriba. Ojo, cuando hay pocos elementos esto es rápido, pero cuando hay muchos elementos es mucho mejor usar filtro de número. Entonces ahí le decimos mayor que 3.800, escribimos y al darle a aceptar nos tienen que salir los elementos mayores a 3.800. Como ya estaba filtrado VIP, efectivamente un solo elemento mayor a 3.800 es del tipo de cliente VIP. Eso con respecto a contar si conjunto. Si le pongo sumar si conjunto abajo, por ejemplo, me tiene que salir 3.900.000 nomás en la suma. Vamos a hacerlo así, un poquitito más rápido, pero en el sentido siguiente.
anda un poco, entra en tu función donde te dio como resultado 1. Entra un ratito en ese. Ahí donde está el 1. Ahí. Entra adentro. Y selecciona todito. Selecciona todito de punta a punta. Todo. Eso, copia. Control C. Y salí ahí. Dale, escape. Ahí ponete abajo. Entra dentro de la celda primero. Para no pegar ahí. Entra dentro de la celda y ahí pega. Bueno, ¿qué vas a cambiar de acá? Ese contar por sumar nomás. Pero ahí hay que acordarse de algo. Sumar sí conjunto, el primer rango para él es la sumatoria. Y después te pide otros datos. Entonces lo que hay que verificar nomás es lo siguiente. Que ese primer rango F14 a F70, anda, ponete un ratito donde está ese rango. Dentro, ahí, eso. Quiero que vea que dice rango de suma. Y justito coincide con la columna que tiene importe. Así es que ese está bien. El siguiente tiene que ser un rango. Ahí nomás lo que hay que cambiar también. Porque el siguiente dice H8, que es un criterio, y ahí él necesita que aparezca un rango. Entonces el rango tiene que ser otra vez donde está el criterio 1, que otra vez la misma cosa, es F14, F70. Eso es lo que hay que repetir. En vez de H8, vas a volver a escribir F14, F70. Porque ese es el argumento o el rango correspondiente para el rango del criterio 1. Bueno, y después viene punto y coma, H8. No vaya a borrar el otro, eso, porque ese se va a usar. H8, punto y coma, y ahí ya tiene que estar. Ahí ya está, porque el otro es C14 en su I8, que es el criterio 2. Al darle Enter, ahora te tiene que salir y solamente tiene que salir 3900, porque es el único que coincide con el rango bit. Vamos a hacer un poco un cambio. ¿Qué cambio podemos hacer? Vamos a suponer que en vez de mayor a 3800, elegimos mayor a 2 millones. Entonces, el único cambio que vamos a hacer es, nos vamos un ratito donde dice ahí mayor a 3800 y ponemos mayor a 2 millones. Ese 3800 nomás cambiamos por 2 millones. Vamos a hacer que nuestro rango se vaya más para abajo. 2 millones, un cero más, ya está. Enter. Y me tiene que salir valores diferentes a 1 y a... ahí entraron 13 luego. En el otro era 1 nomás. En este entraron 13, que son VIP. Y este 39 millones puede ser. O 3 millones 900 nomás dice. 39 millones dice. Bueno, vamos un poco a hacer el filtro ahora. ¿Qué filtro hay que cambiar? El que en monto decía mayor a 3.800 tiene que ser mayor a 2 millones. Vamos por un ratito ahí. Te vas ahí en tu celda F13, donde está monto, con el botón del embudo. Y en el embudo lo que vas a entrar. Y ahí, en filtro de número, que está luego así tildado, ahí vas a entrar en mayor que, y en vez de 3.800 vas a escribir 2 millones. Ese cambio también vamos a hacer para que me pueda verificar el filtro, ¿verdad? Y al darle a aceptar, tienen que ser 3 elementos los que se muestran y la sumatoria tiene que dar 39 millones. Y todos los valores que se observan dentro de la columna monto tienen que ser valores superiores a 2 millones. Se está viendo eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está mostrando el criterio 1 combinado con el criterio 2, donde valores superiores a 2 millones, que son tipos de cliente VIP, suman 39 millones y totalizan o se cuantifica como 13 elementos. ¿Se entendió eso? O sea, la fecha es lo mismo que el texto, es lo mismo que ya habíamos visto en el primer ejercicio, pero esto sí tiene importancia en el sentido de saber cómo se hace. Cuando me pide mayor o igual, menor o igual, tengo que entender que el dato a cargar debe ser la combinación del símbolo mayor que, menor que, es igual, y el valor que voy a tener como referencia en el criterio para poder obtener el resultado correcto. ¿Me siguieron bien? ¿Se entendió eso? Sí, profe, se entendió. Lo de copiar, contar si conjunto y pegar en sumar si conjunto era simplemente para hacer un poco más rápido nomás. Sí, hay un cambio de contar si conjunto a sumar si conjunto, que el primer argumento es el rango de suma y después recién te pide los rangos de criterio y los criterios. Sin embargo, en contar si conjunto no hay rango de suma, entonces directamente ya te pide nomás rango de criterio, criterio 1, rango de criterio 2, criterio 2, y así sucesivamente hasta la cantidad de criterios que vas a tener para contar o para sumar. Lo demás le dejo como tarea al punto 3, 4, 7 y 8, ¿sí? Hicimos solamente 2 de estos para no
perder mucho tiempo repitiendo nada más, ¿sí? Entonces les dejo eso para poder dar por terminado este ejercicio, ¿sí? Bueno, ¿ya reaccionó, Milagro, tu máquina o se quedó todavía colgadito tu Excel? La verdad que no abrí más, profe, estaba mirando Deja solo la nomás, no te pantalla. preocupes, no te preocupes. Vamos a hacer entonces, a ver, después de contar si conjunto vienen validaciones. Este ejercicio de validación en realidad es un ejercicio de combinación de varias cosas. O sea, acá vamos a poner a prueba nuestro conocimiento de validación, nuestro conocimiento de buscar B, nuestro conocimiento de función sí, y vamos a ver el tema de seguridad de la información. Entonces, todo eso en una sola planilla. Lo que vemos es que hay dos pestañas. La primera pestaña llamada validaciones muestra cómo tiene que quedar nuestra planilla. Y la segunda pestaña, validación de ejercicio, que está al lado nomás, es una celda, perdón, es un formulario vacío. A este nosotros le vamos a echar mano para que quede como el otro, ¿sí? Por lo tanto, vamos a mirar primero qué es lo que tiene el otro para poder entender y después hacer. Bueno, primero, quiero que te posiciones en la primera celda ahí donde dice 100 en cantidad. Vamos a suponer que este es un presupuesto, una hoja de presupuesto comercial de una empresa cualquiera, se llama HQ Negocio Wow, y tiene 4 modelos, o sea, 4 productos. Cada producto es un modelo, acá 1, 2, 3, 4, y a la derecha en la columna F se puede ver que tienen 4 precios diferentes cada producto, ¿sí? Ahora, arriba en la fila 8 tenemos que la empresa tiene una cantidad mínima para cualquier pedido, que es de 50. Entonces, esa cantidad mínima es la que se tiene que respetar para hacer los presupuestos. Esperen que. Disculpen, estoy me hace estornudar algo acá. Bueno, debajo de la cantidad donde ya está escrito 100, vemos que hay una celda donde se puede seleccionar los 4 modelos. Uno de ellos nomás, no pueden ser los 4 al mismo tiempo. Si te pones en esa celda, por favor, Enrique, ahí en la celda B larga 11, vamos a ver que en B larga 11 aparece una validación de lista. La validación de lista era aquella que tenía una flechita a la derecha y que al presionar me mostraba una lista con valores. Esos valores son los que nosotros vamos a tener que seleccionar de la lista de modelos. Lo que podemos ver, la particularidad acá de la validación también es el mensaje de entrada. Vemos que cada vez que seleccionamos o esa celda donde ya estaba el 100 o esta celda donde está modelo, aparece también un mensaje de entrada que era un color amarillo, tiene un color de fondo amarillo y parece mucho un comentario. Eso nosotros ya habíamos visto cuando hicimos el ejercicio de validaciones. Luego vemos que abajo, en la fila 13, tenemos otra validación que muestra si la información, a ver, para entender, esta empresa es una empresa de regalos empresariales. Supongamos nomás que el modelo 1 es un bolígrafo, el modelo 2 es una taza, el modelo 3 es una agenda y el modelo 4 es un termo. Ojo que le pongo nomás cualquier nombre a los modelos. Y que cada servicio tiene un precio diferenciado. Pero cada impresión, o sea, yo puedo imprimir el logo de la empresa, no sé, Hidrovías, por ejemplo, va a regalarle a los funcionarios eh, regalos empresariales, entonces le hace la impresión de su logo a estos materiales, pero puede ser la impresión de dos formas, o serigrafiado o puede ser troquelado. El serigrafiado es pintado y el troquelado es tipo un grabado, ¿verdad? Entonces yo puedo ponerle sí o no dependiendo de si es o no ese servicio contratado. Por eso serigrafiado tiene un sí y en la lista tiene también un no, porque pudo haber sido no o sí, ¿verdad? Lo mismo para troquelado. Y en cliente nuevo, que es la celda esa donde está B larga 17, también aparece la misma validación. Entonces quiere decir que esas 3 celdas tienen la misma validación, aunque sean servicios diferentes. Y nada, la idea es poder dejar eso establecido para que se pueda seleccionar o sí o no. Debajo, ¿qué es lo que es cliente? No, cliente, no sé, vamos a suponer que por primera vez Hidrovías le contrata a HQ Negocio para este servicio. Entonces HQ Negocio le dice, che, Hidrovías, yo no tengo tu logo todavía en mi sistema. Tenés que darme tu logo para que yo pueda cargar mi sistema y por ese servicio, por ser única vez, te voy a cobrar un valor. ¿Dónde está el costo de esos servicios? Está allá abajo de los descuentos. Si miramos la columna F, donde dice serigrafía 1000, troquel 2000 y diseño nuevo 50.000, esos son los costos adicionales al valor de cada modelo que yo voy a tener que tener en cuenta para hacer este presupuesto.
Lo que veo es que también voy a cobrar IVA, un IVA de 10%, y abajo recién veo el cálculo de los números. Entonces veo que en la celda B larga 22 tengo el cálculo del precio pedido. Si yo me pongo en esa celda, voy a ver que es 1.350.000. Miren la fórmula que tiene. Es una fórmula larga donde combinan varias cosas. Un valor con una función buscar B, con una función sí, con otra sí, con otra sí. Y todo eso hace que me dé el valor que estoy viendo en pantalla. ¿Por qué hago algo tan complejo? Porque dependiendo de la estructura que tenga mi planilla, yo voy a tener que mantener los supuestos de si se cargan los datos correctos, si esos datos son cambiantes, para que también vayan variando los elementos dentro de la información que estoy manejando. Entonces, por eso es algo así de largo. Eso es lo que yo voy a tener que, o sea, en realidad es fácil copiar y pegar nomás, ¿verdad? Pero la idea es que yo pueda pensar un poco y ver cómo puedo hacer una planilla similar a esta por mis propios medios, digamos, ¿verdad? Sigo bajando, el descuento está calculado sobre el precio. Yo puedo ver que ese 135.000 tiene en cuenta el precio que está ahí arriba sobre la cantidad solicitada por el cliente. Podemos ver que la empresa maneja una tabla de descuentos que va a aumentar el descuento dependiendo de que aumente la cantidad solicitada también por el cliente. Entonces, eso es lo que tiene en cuenta en esa matriz de descuentos que tiene también ahí en la planilla, ¿sí? Fuera de eso, veo que el importe del IVA también está calculado ahí abajo. Si te vas a la celda de abajo, entonces vemos que después de calcular el descuento, lo que se ve es el importe del IVA, que tiene que ver con respecto al precio y con respecto al descuento por el 10%. Y por último, en la última celda, la más grande de todas, el precio final que va a tener que pagar la empresa. En este caso, en la celda B larga 26, tenemos entonces en cuenta la información de todos los otros datos, el precio pedido, el descuento, el IVA, y eso es lo que genera finalmente el precio final. Bueno, esta es la planilla que yo quiero estructurar en la otra hoja. Entonces, ya que vimos cómo se estructuró, vamos a tratar de replicar esto por nuestra cuenta, ¿sí? Y empezamos de arriba abajo, así como estuvimos viendo, digamos, la información. Vamos primero por la cantidad. Ojo que necesito que primero configuremos la validación. Validación por validación vamos a configurar. Entonces, en esa celda va a aparecer una validación. Acuérdense que nuestra validación estaba en la herramienta validación que estaba en datos. Y uno de los botoncitos que está ahí al lado de texto en columna, que no tiene texto, digamos, cada botón, era validación, era esa. Muy bien, vamos a entrar en la primera. Y ahí vamos a cargar la validación. Bueno, no puede ser cualquier valor. En este caso tiene que ser un valor entero. Entonces vamos a decir un número entero. En vez de entre, vamos a decirle que sea mayor que. Mayor o igual en realidad tiene que ser. Porque la cantidad mínima por lo menos tiene que ser. Mayor o igual que. Bien. Y en mínimo le seleccionamos a ese 50 que está en la celda G9. Bien. Creo que había un mensaje de entrada. En el mensaje de entrada vamos a tener que entrar en la pestaña al lado. No recuerdo exactamente qué decía, pero podemos ponerle algo que nosotros tengamos. Vamos a suponer que esto le vamos a definir a una persona que va a estar en el teléfono y que solamente por teléfono va a tener que modificar. Entonces vamos a escribirle algo de eso, ¿sí? Ingrese cantidad, el valor debe ser mayor o igual al pedido mínimo. Entonces eso nos ponemos ahí y le escribimos en el mensaje de entrada. Vamos a ver si me acuerdo lo que decía. En título era ingrese cantidad, ¿ya? Y en mensaje de entrada, eso. Y el mensaje de entrada era ingres debe ser, decía algo así tipo que se debe tener en cuenta el pedido mínimo, ¿verdad? Debe ser igual se debe tener en cuenta el pedido mínimo, así. De 50, si querés volver a decir, ¿verdad? Bien. Bueno, pero si carga un valor erróneo, la idea es que le salga un mensaje de error. Eso, por ejemplo, no vimos. Ni un mensaje de error no vimos porque nosotros no cambiamos luego a propósito los valores. Pero nosotros podemos ir a cargar un valor erróneo a propósito. Por ejemplo, vamos a suponer que cargo 10 en vez de 50. Pone un poco 10. Se supone que tiene que aparecer un mensaje de error. Bueno, ¿qué dice ese mensaje de error? Eso también yo tengo que ir a configurar. La idea es que esto quede para la persona que va a manejar esta planilla y que pueda ser útil para comprender mejor qué valor es el correcto, ¿sí? Entonces, nos vamos en la otra hoja, vamos a configurar también la validación para el mensaje de error y eso lo hacemos en la validación. Entonces, nos vamos a la validación de datos, en la tercera pestaña que era mensaje de error,
se queda el estilo alto y ahí era, no sé si decía algo así tipo error en la en la carga, algo así. Eso, y entonces ahí abajo hay que aclarar. Abajo tendríamos que aclarar que no puede ser un valor inferior al pedido mínimo, que no puede cargarse como texto, por ejemplo, que tampoco puede cargarse decimales, o sea, tiene que ser valores enteros únicamente, ¿verdad? Entonces al darle a aceptar y se carga un valor erróneo, el mensaje debe ser claramente, ¿qué pasó? Se le dio a otra celda. Eso, por ejemplo, ¿cómo yo puedo saber qué celdas tienen validación hasta acá? ¿Qué fue lo que pasó? Ahí no entendí qué pasó. No sé si estuviste en una celda diferente. Ahí está el error, ¿sí? Bien. Ahí vamos a darle nomás cancelar. Vamos a poner el más 100 y vamos a pasar. Total, ya está configurado el mensaje de entrada, la validación y el mensaje de error. Ahora pasamos a modelos. En modelos tenemos que tener la lista de los modelos. Ojo que para una cuestión, digamos, más rápida, nomás 1, 2, 3, 4, pero en realidad yo le pude haber puesto los servicios de la empresa o los productos de la empresa, ¿sí? Vamos a hacer un poco algo que tenga que ver con hidrovías. ¿Qué servicio, por ejemplo, brinda Hidrovía a sus clientes? Si me pueden comentar. 4 de ellos. Me imagino que son 4 o un solo servicio nomás presta Hidrovía. Flete de grano con barcazas con Ponerle, tapa y barcazas sin tapa. ponerle un poco, en uno ponerle eso y en 2 ponerle el otro. Si son 2 le dejamos al 1 y 2 nomás. Y al 3 y 4 le podemos dejar como número nomás. Entonces lo que digo es, vamos a validación y en esa celda donde dice F11, donde dice 1, quiero que le escribas eso. Igual más si es largo, porque yo lo que quiero es que sea aplicado a algo que ustedes palpen en su realidad cotidiana, digamos, ¿verdad? Entonces, a esa celda F11, donde aparece el 1. Perdón, justo recibí un llamado. Ahí Tranquilo, ya estoy. tranquilo. Por eso me quedé ¿Qué pasó, callado para profe? ver. No, lo que quiero nomás es que en vez de que diga 1, 2, 3, 4, quiero que le ponga vos los servicios de la empresa. Y uno me dijiste ya algo de servicio de carga con barcaza, con tapa, no sé qué, algo así. No sé si entendí bien. Eso. Y el otro que sea sin tapa. Y no sé si hay 2 servicios más o productos más que ofrece la empresa. Puede ponerle también ahí de lujo. Y el último, o le inventamos nomás igual más. Espectacular. Y bueno, y supongamos que esos son los servicios, en vez de modelo podemos llamarle servicio también o producto, qué sé yo. Bueno, entonces en modelos lo que vamos a hacer es justamente eso, vamos a seleccionar esa lista. Entonces, ahí nos ponemos, nos vamos a validación. En la validación pedimos que sea una validación de lista y que el origen sea justamente eso que acabas de escribir, ¿verdad? Que sea desde F11 hasta F14. Hay que configurar el mensaje de entrada y el mensaje de error antes de salir. Entonces, el mensaje de entrada, supongamos que le decimos nosotros selecciona el servicio en el título. Ahí, por ejemplo, va a decir seleccione modelo seguramente. No podemos nomás ver otra validación cuando todavía estamos configurando. Entonces, ahí vamos a tener que escribir seleccione el servicio. Y abajo, algo que aclare que tiene que ser de la lista, digamos. No puede, o sea, puede escribir también en realidad, pero la idea es usar la lista para no tener que escribir, ¿verdad? Eso, de lujo. Y ahora el mensaje de error. El mensaje de error siempre es para cuando le pifia o la selección o... ¿Qué pasó? Aceptar nomás, dale. No sé qué fue eso. Eh, eh, ¿Qué está mal? No está mal. No te permite hacer clic en otro lado. No, no. Y a ver un poco si es porque está en las pestañas. ¿En qué pestaña es lo que está? Dale un poco a aceptar ahí mismo. ¿Te permite aceptar? Ahí lo que te salió. ¿Pero qué es lo que te salió? Espera que porque no. Y pasate un poco a configuración. Un ratito, vamos a mirar. No entiendo qué es lo que pasó. A lo mejor tu lista. Viste que tu lista tiene barra, pero no creo que sea eso. No. Eh,
viste que vos no te, a ver, vos tenés que ponerte en el lugar donde vas a hacer tu validación. No te puedes poner en el lugar donde está la lista. Tiene que ser ahí en esa celda de modelo. Ahí, ahí, ahí. Ah, ahí probablemente lo que hubo un error. Escribir más. Servicios de... Eso. Eso, de la lista, eso. Mensaje de error, ahí le ponemos error de la, no sé, error de servicio, error de producto, error de contrato, qué sé yo. Eso. A lo mejor no puede ser tan largo en el título, entonces no extendemos más en el mensaje. Eso. Eso. Excelente. Ahí sí. Aceptar. Entonces probamos. El mensaje de entrada ya dice eso. ¿Cómo se borra de vuelta esta? Seleccionar las cuatro. Seleccionar las cuatro. Y anda en validación. No, en validación tenés que entrar. Y ahí en configuración, ahí borrar todos, borrar todos. Eso. Ahí. Perfecto. Ahora sí, está seleccionable de la lista para que aparezca ese servicio. Si yo quiero escribir, tengo que escribir exactamente lo que está en la lista porque si no, no me va a dejar. ¿Sí? Entonces eso se consideraría un error hasta que yo escriba. O escriba correctamente con los caracteres que tengo o seleccione de la lista. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a ponerle los precios. O sea, perdón. A ver, nosotros en la planilla anterior veíamos que 3 validaciones eran la misma. Entonces vamos a hacer o una de dos. O seleccionamos luego ya las 3 celdas y a las 3 celdas le aplicamos la misma validación. O solo hacemos en una la validación y después copiamos y pegamos en las demás. Eso ya como uno quiera hacer nomás, ¿verdad? Bueno, entonces a esas 3 nos vamos. Validación va a ser también de lista. Esta lista nomás va a ser sí o no, que está en respuestas, muy bien. En el mensaje de entrada va a ser genérico para los servicios y para el cliente no. En este caso, seleccione servicio, podría estar bien, o una opción también. Mensaje de entrada, pues, tenemos que aclarar que solamente tiene que ser de la lista o sí o no, o sea, eso ya depende de cómo queramos nosotros aclarar. Y por último, el mensaje de error que también tendríamos que definir cuando no se escriba sí, no se escriba no, o no se seleccione de la lista. Y aclarar otra vez que tiene que ser solamente de la lista de la selección. Eso que nosotros estamos haciendo ya se tendría que estar aplicando a las 3 celdas de la misma forma. Entonces cuando le das a aceptar, él va a mostrar eso para las 3 celdas de la misma configuración. Vamos a dejarle nomás ya toditos en sí, porque ahora nos toca hacer la parte de la fórmula que es la más larga, ¿sí? Bueno, vamos a entender lo siguiente. Primero, que vamos a hacer un cálculo auxiliar ahí al lado, ahí en esa celda C23. Quiero que te ponga un ratito porque quiero mostrar con estos valores que estamos dejando, qué precio tendría que salir acá. Para entender, nosotros tenemos que calcular el precio sobre la cantidad que se pide. Entonces, ahí quiero que arranque tu fórmula teniendo en cuenta a ese 100 que está cargado ahí en B10. Entonces va a ser más o es igual. Ahí al lado nomás va a hacer una, porque este va a ser nuestro cálculo auxiliar nomás. Sin funciones vamos a hacer este, ¿sí? Solo con los valores que están ahora. Entonces va a ser señalarle al 100. Ya, ese 100 vamos a multiplicar, para el 100 que está ya en B10, en B10, en B10. Es porque ahora tenemos que multiplicar por su precio. Y supuestamente vamos a comprar barcaza sin tapa. Y barcaza sin tapa sale 3000. Entonces vamos a multiplicar por 3000. Anda a seleccionarle al 3000 de G, eso. Pero es el precio del servicio que estoy adquiriendo. Tengo que aplicarle el serigrafiado que tiene un servicio por unidad. Por lo tanto, a eso que le estoy multiplicando a 100, tengo que sumarle, entonces ponerle más y andar a seleccionarle al servicio el serigrafiado que cuesta 1000. 1000. Más, porque también tiene troquelado y el troquelado es 2000. Voy a señalarle al 2000. Hasta ahí dale enter un ratito porque quiero hacer una modificación en la fórmula. ¿Por qué? Porque todo lo que estoy seleccionando se tiene que multiplicar por 100. Y esa suma quiero ponerle entre paréntesis. Entonces, entra otra en tu formulita un ratito de tu cálculo auxiliar y ponerle entre paréntesis a todo lo que está sumado.
y fuera del paréntesis se le va a sumar al 50.000, que no le pusimos lo todavía, que está abajo del 2.000. A ese. Y ahora sí, ese tiene que ser el precio que tiene que salir con estos datos. Dale un poco de enter. 650.000 tiene que ser. Vamos a hacer de la siguiente forma. Ahora vamos a tener que hacer la misma fórmula que hicimos en nuestro cálculo auxiliar, pero con las funciones ya, ¿sí? Entonces, arrancamos. Nuestra fórmula empieza seleccionando la cantidad. En este caso, la cantidad va a ser la misma. No va a haber ninguna modificación, pero esto estaba multiplicándose por un paréntesis. Entonces, vamos a hacer por, abrimos el paréntesis, y dentro del paréntesis vamos a empezar a usar las funciones. Lo primero que vamos a tener que multiplicar es para la selección de la celda B12, que ahora dice barcaza sin tapa. Ahí puede decir RE troncal, puede decir RE portuario, puede decir barcaza con tapa. Y si dice otra cosa, ya no es más el precio 3.000. Tiene que ser o 2.500 o 5.000 o 10.000. La pregunta es, ¿qué función es la que me va a servir usar ahora para la modificación que tenga esa celda B12? ¿Va a ser una función sí o va a ser una función buscar B? ¿Qué le parece a ustedes que vamos a usar? Muy bien, buscar B. Buscar el resultado y el monto del Entonces, resultado. vamos a escribir buscar B ahí. Va a ser B larga, U, S, C, A, buscar B. Muy bien. Paréntesis. Apertura. Y empezamos. Nuestro valor buscado va a ser esa celda, B12. Ok, punto y coma. ¿En qué matriz? Y ahora seleccionamos el lugar donde están los modelos. Desde ahí hasta los precios inclusive, ¿sí? Hasta el 10.000. Porque acuérdense que en buscar B, yo le digo, búscame acá y quiero la columna número tanto. Entonces, eso, ahí está. Como esta fórmula no voy a copiar, entonces, obvio nomás la referencia absoluta. Punto y coma. ¿En qué columna están los precios que yo quiero usar? De la selección en la columna 2. Acá el valor es un número, no es la selección. Entonces, en vez de ese G11, G14, tiene que aparecer el número 2 nomás. ¿Sí? Porque ese es el dato que él me está pidiendo ahí. ¿Qué número de columna de la que seleccioné yo le voy a, llamar al dato de esa columna? No es ninguna selección, no es ninguna celda, no es ningún rango, es un número y el número es 2. En vez de G12 tiene que estar un 2 nomás. Número 2. ¿Qué dos, profe? Y porque ese es el dato que te pide el indicador de columna. De las dos columnas que seleccionaste, ¿en qué columna está el precio? El Ya. número 2 Entiendo. es la columna 2 de izquierda a derecha. Indicador de columna Punto es y 1 y coma. 2, número 2. Eso. Punto y coma. Ahora te pide si va a ser una búsqueda aproximada o exacta. ¿Cómo te parece que va a ser la búsqueda? Exacta. Muy bien. Entonces le tengo que poner, ¿qué número era el equivalente a falso o a exacto? ¿Era 1 o era 0? ¿Cero, profe? 0. Muy bien. Se pone un 0 o falso. Cualquiera de los dos es la misma respuesta, ¿sí? Bien. Entonces, una vez que pusimos o 0 o falso, cerramos el paréntesis y hasta ahí recién hicimos el que corresponde al precio. Cerra un poco hasta acá, cerra paréntesis y dale enter y vamos a mirar, solo para mirar. Ahí nos tiene que dar 100 por 3.000, porque barcaza sin tapa es 3.000, así es que hasta ahí estamos bien. ¿Qué le tenemos que añadir? Acordate que en nuestro cálculo auxiliar habían tres cosas dentro del paréntesis. El primero era el precio, el segundo era el serigrafiado y el tercero era el troquelado. Y lo que estaba fuera del paréntesis era cliente nuevo. Entonces entramos en nuestra función y vamos a ponernos al lado del buscar B ahora y le vamos a poner más. Vamos a entrar otra en tu fórmula. Ahí. Entre esos dos paréntesis vas a escribir un más. Ahí. Muy bien. Bueno, ahora viene lo siguiente. Si en esa celda de serigrafiado dice sí, yo tengo que sumar 1.000 por unidad. Pero si dice no, no tengo que sumar 1.000. ¿Qué función escribo? ¿Buscar B o función sí? Ahí no me queda claro. Ok. Si en esa celda B larga 14 dice sí, yo tengo que, al precio de 3.000%, tengo que sumarle 1.000%. Entonces, si dice sí nomás, pero si Buscar, dice no, yo no le tengo que sumar 1.000, le tengo que poner 0. Entonces, la que me sumar sí. corresponde, no, la que me corresponde ahora es la función sí. ¿Por qué la función sí? Porque yo voy a evaluar si esa celda dice sí. Si dice sí, le pongo 1.000.
Y si dice no, le pongo 0. Así nomás. Entonces va a ser Así sí, directo, sí. sí, paréntesis, apertura, o doble clic ahí sobre el sí. Muy bien. Y primero la prueba lógica. ¿Qué es lo que es la prueba lógica? Voy a hacer la igualdad. Si esa celda B14, escribí B14 o señalarle a B14, muy bien, es igual, shift 0, a la respuesta que está allá abajo en G, ¿cuánto es? G26. Si es igual a sí, entonces, punto y coma, en valor sí verdadero quiero que aparezca ese 1000 que está ahí. Ese 1000 que está allá en G, ¿cuánto es? G22. Clic allí. Ese va a aparecer. Pero si no, punto y coma, quiero que aparezca 0. Y le escribo el 0. Cierro el paréntesis después del 0, porque estoy todavía dentro de la construcción del paréntesis. Dale un poco enter ahí, un ratito. Vamos a mirar. Se fue de 300.000 a 400.000. ¿Por qué? Porque ahora le sumé 1000 por 100 barcazas sin tapa. Entonces eso hizo que suba en 100.000 y el 300.000 que estaba hace rato ahora me muestra 400.000. Pero a eso le tengo que sumar también, ojo que con la hora, yo no sé, Ignacio, si ustedes están con más tiempo. Si no están con más tiempo, podemos dejar hasta acá y continuamos en la siguiente. Si están con más tiempo, podemos Vamos a dejar hasta terminar acá, esta. profe. Vamos a dejar hasta acá, ya está. Seguimos entonces en la siguiente para terminar nuestro ejercicio. ¿Estamos? Dale, profe. Quedamos así, Guardo. chaucitos. Y Gracias. guardar y ponerle amarillo a ese 400.000 para acordarnos que estábamos ahí. ¿En Dale. qué página era aquí que así guardo también yo por las Validaciones, dudas? ejercicio. Validaciones. Validación de ejercicio. Uno antes de tabla dinámica. En precio pedido tenés que marcar en amarillo. En precio pedido en amarillo. Dale, ya estamos. Estamos, quedamos Dale. así, nos Seguimos, vemos. profe. Gracias. Chaucito. Chao.